Hola a todos, ¿cómo están? Este es el video de nuestra actividad complementaria obligatoria. Somos el grupo número 2 y está compuesto por Nicolás Batán, Franco Cerda, Juan Ignacio Chasvín, Guillermo Chávez, Valentina Bunche, Lautaro Panelo y Palo Tejerina. En el ejercicio 5 nos tocó hacer una simulación de una conexión realizada por el encendido individual de dos focos. Para esto se utilizó una fuente la cual presenta un polo positivo y uno negativo, los cuales funcionan como fasor o neutro respectivamente. Además, como se busca un funcionamiento individual de los focos, se utilizaron dos interruptores, como podemos observar en el video. Aquí podemos observar la vista esquemática de la conexión. En el ejercicio número 7 nos solicitaba actualizar y rediseñar, según las normas vigentes, la instalación eléctrica de un domicilio. En esta situación nosotros decidimos cambiar los tomacorrientes actuales, ya que se quería hacer una instalación nueva. Primero que nada, los tomacorrientes son dispositivos que permiten conectar artefactos electrónicos directo a la red eléctrica. La potencia nominal de un tomacorriente es la corriente máxima que puede soportar sin sobrecalentarse ni quemarse. En nuestro caso, teníamos que conectar un termotanque zafiro, el cual consume 8 amperes, por lo cual decidimos cambiar el tomacorriente por uno de 220 volt y 10 amperes. Luego también teníamos que conectar dos anafes eléctricos, los cuales consumían 2 amperes cada uno, por lo cual decidimos cambiar los tomacorrientes por uno de 220 volt y 20 amperes, y una heladera Samsung, la cual consumía 2 amperes, y decidimos cambiar el tomacorriente por uno de 220 volt y 5 amperes. Bueno, como dijimos anteriormente, los tomacorrientes que vamos a necesitar, primero que nada vamos a necesitar dos tomacorriente de 220 volt y 20 amperes, que son para el ANAFE. Nosotros hicimos una investigación en Mercado Libre y llegamos a un precio promedio de 1.250 pesos cada uno. Luego vamos a necesitar un tomacorriente de 220 volt y 10 amperes, que sale más o menos 900 pesos, un promedio, y un tomacorriente de 220 volt y 5 amperes, el cual tiene un precio aproximado de 500 pesos. Más o menos el valor de la inversión serían unos 3.900 pesos. Suponiendo que en determinado momento todos los elementos se conectarán de manera simultánea, ¿qué corriente circulará por la línea de alimentación? Bueno, primero que nada, la corriente que circulará por la misma será la suma de las corrientes nominales de los elementos conectados, ya que necesitamos conectar a los instrumentos de forma paralela, ya que todos necesitan la misma tensión de 220. Por lo cual vamos a tener la corriente que consume el termotanque, que son 8 amperes, la de los anafes, que son 12 amperes, y la de la heladera, que son 2 amperes. Por lo cual tendremos una corriente total de 34 amperes. Bueno, ¿qué disyuntor diferencial elegirían como elemento de protección de esta instalación para asegurar el correcto funcionamiento dada la situación planteada en el inciso anterior? Bueno, primero que nada, para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación, el disyuntor diferencial debe tener una capacidad de corriente nominal igual o mayor a la corriente nominal de la línea de alimentación. Además, los disyuntores deben poseer una corriente sensible de 30 mA para proteger al usuario de descargas eléctricas. En conclusión, vamos a necesitar un disyuntor el cual soporte 30 amperes y una sensibilidad de 30 mA. Y este es el cual se ilustra en la pantalla. Por último, en el punto 7, nos pedían simular la instalación considerando cada artefacto como un elemento resistivo. Ahora, puesto que es necesario mantener una misma tensión en todos los dispositivos, es imperativo conectar las resistencias en configuración paralela. Si se optara por una conexión en serie, se producirían fluctuaciones en el voltaje. En consecuencia de este ordenamiento, la corriente eléctrica se divide. Siguiendo la ley de Ohm, podemos calcular la resistencia de cada uno. En el caso de la ANAFE, la resistencia número 1 va a ser igual a 18.3 ohm. El termotanque, que es la resistencia número 2, va a ser igual a 27,5, y la heladera de 110 ohms. Bueno, en el ejercicio 8 nos dice que se desea regular la temperatura de un proceso industrial utilizando un transmisor de temperatura con un PT100. El transmisor de temperatura está calibrado de 4 mA a 20,
es decir, de una temperatura T1, según el conexionado de la figura, circula la corriente de 4 amperes y una temperatura T2 circula una de 20. Bueno, lo primero que nos pedían era investigar el principio del funcionamiento de este sensor de temperatura y descubrimos que es el efecto Joule-Thomson. Este efecto establece que la resistencia eléctrica de un conductor aumenta con la temperatura. En el caso del PT100, un alambre de platino es enrollado en una espiral y sumergido en el medio que se desea medir. A medida que la temperatura del medio aumenta, la resistencia del alambre también lo hace. Ahora tenemos que determinar el valor de la resistencia a la temperatura de menos 60 grados centígrados. Para saber el valor de dicha resistencia, supusimos un comportamiento lineal entre la corriente y la temperatura, por lo cual debemos obtener la pendiente de la recta que relaciona los mismos. A nosotros se nos había proporcionado el dato de que a los 0 grados había una corriente de 20 mA y a los menos 100 grados centígrados había una corriente de 4 mA. Con ambos datos obtuvimos una pendiente de 0,16. Ya con el dato de la pendiente, lo único que hicimos fue despejar la corriente que circula a los menos 60 grados. Bueno, una vez ya con la corriente, calculamos la resistencia con la ley de Ohm. Y ese es el resultado. Ahora, ¿cuál será el valor de la caída de tensión en la resistencia de 250 para el rango de temperatura a la que fue diseñado el transmisor? Para calcular este rango usaremos la ley de Ohm, y como la resistencia varía con la temperatura debemos calcular ambos casos donde la diferencia entre ambos nos dará el resultado que buscamos. Para el caso de la temperatura, cuando es 0 grados, el voltaje nos da 1 volt, y para el caso donde la temperatura es menos 100 grados, el voltaje nos da 5 volts. Por eso la caída de tensión entre ambas temperaturas será de 4 volts. Por último, nos pedían graficar la resistencia del PT100 para el rango de temperatura de menos 100 grados a 140. Bueno, para realizar este gráfico, primero calculamos la corriente que circula cuando la temperatura es de 140 grados. Luego, mediante la ley de Ohm, obtenemos su resistencia. Hacemos lo mismo, pero para la temperatura de menos 100 grados. Y ya con esos dos puntos graficamos. Ahora, suponemos que el gráfico tiene algún error, ya que nos queda una recta decreciente, lo cual se opone a lo que habíamos dicho anteriormente de que cuando aumentaba la temperatura, la resistencia también lo hacía. Y bueno, llegamos al final de la presentación. Espero que se haya podido captar muy bien todos los tópicos hablados y que si tienen preguntas son libres de hacerlas. Gracias.